Bienvenidos a un video más para ABC Judaica para principios de Torah. Vamos a hablar un poco de las halajot de Pesaj, de las leyes concernientes a la festividad de Pesaj, que está muy cerca, y tenemos una obligación de estudiar mucho estas leyes porque son bastantes los detalles, bastante las leyes. Una de las festividades que está más rica de preceptos, donde más preceptos tenemos de la Torah y muchos son sus detalles. Entonces tenemos que estudiarlas rigurosamente para poder cumplir adecuadamente con ellas. Entonces vamos a empezar con algo de lo más sencillo, que es definir qué es hametz, qué es seor y qué es matzah, ya que mucha gente se confunde constantemente con estos términos, especialmente con hametz y con seor, especialmente por las traducciones. Las traducciones no ayudan, ya que suelen traducir hametz como todo lo leudado y seor como levadura. Ahora es un poco conflictivo pensando que la levadura es un invento bastante moderno, como lo conocemos hoy en día, que son bacterias que ayudan a la fermentación. Que esto, como vamos a ver ahorita, no está prohibido en Pesach por sí mismo. Eh, Vamos a entender entonces de dónde viene la palabra hametz y de dónde viene la palabra seor, y por lo tanto también vamos a entender cómo se hace la matzah, porque vamos a ver que es el mismo principio. Entonces, vamos a comenzar con lo que dice el Rambam en el Hot Hametz Umatzah, en las leyes concernientes a Pesach, en el capítulo 5. Nos empieza a decir así: En Asur Mishum Hametz Pesach, Ela Hameshet Minedagan Bilbat. No tenemos un Isur, una prohibición de Hametz en Pesach, sino únicamente con 5 tipos de grano. Que Shanemine Heitim son 2 tipos de trigo. Sheina Heitim Ahitab Kusemet, que esto es el trigo y la espelta. Entonces los primeros 2 granos que mencionamos aquí es trigo y espelta, que los dos son de la familia del trigo. Dice Ushlosha Mine Aseorim, y 3 tipos de cebada, que es Shehen Aseora, que es la cebada por sí mismo, Shibolet Shual, y que ahorita vamos a traducir qué significa Shibolet Shual, Behashifon, y el centeno. Entonces nos dice estas 5 granos, que es Heitim, trigo, Kusemet, espelta, Seorá, que es cebada, Shibolet Shual, que no hemos traducido, Beshifon, que es centeno. Estos 5 granos son lo que es los 5 granos con los cuales se puede hacer hametz. Si lo que sea que tienes no está hecho de estos 5 granos, entonces no es hametz y no está prohibido en Pesach. Tiene que tener de estos 5 granos para que esté prohibido en Pesach. Ok, entonces nos sigue diciendo: Aval hakitniot kegon ores bedohal ufolim behadashim behayutzebahim. Sin embargo, las legumbres tales como el arroz, el mijo, no sé qué es el mijo, las habas, las lentejas, etcétera, en bahim mishum hametz, no hay ninguna prohibición de hametz en ellas. Entonces van a escuchar mucha gente que no come este tipo de legumbres, estos kitniot. Estos únicamente son los ashkenazim y ni siquiera son todos. Es una costumbre que es otro tema por sí mismo. Entonces, pero nos viene a decir algo importante. El afilu lash que mejores bahayotzebo brothim bejisahu begadim ad shnitpah kemo basek hamis. Entonces, no importa si tú agarras el arroz y haces una masa, o sea, lo haces en harina y luego lo haces una masa de una manera que va a ser un pastel, literalmente como cualquier otro pastel que comemos de harina de trigo. Eh, no se considera que está prohibido en Pesaj. Lo único que está prohibido en Pesaj son estos 5 granos que mencionamos antes, que llegan a entrar en contacto con agua. Cuando entran en contacto con agua, empieza un proceso de fermentación en estos 5 granos. Y después de que se fermentan, esto es lo que se conoce como hametz. Y ahora, ¿cómo hacemos la matzah? La matzah la hacemos exactamente con el mismo principio. Tenemos estos 5 tipos de granos. La diferencia es que al hacer la harina y al mezclarlo con agua, no dejamos que pase el tiempo suficiente para que se fermente. Hacemos cosas necesarias para que esto no llegue a fermentarse y se mantenga como masá, como pan sin levadura, pan que no se dejó leudar. No es que no tenga levadura, porque nuevamente, levadura viene en hebreo, la palabra que se utiliza para levadura es seor. Seor no es la levadura que tenemos hoy en día. Seor en la antigüedad, la levadura de la antigüedad era una masa que se dejó agriar, que se dejó fermentar mucho, y entonces agarraban un poquito de esta masa, se la ponían a una masa nueva, que era conocido, la masa agria, era conocido como masa madre, o en inglés sourdough. Entonces esto se le metía a la masa nueva,
y hacía que el proceso de fermentación fuera más rápido. Entonces, básicamente cuando la Torah me dice no tendrás seor y no tendrás hametz y todas las prohibiciones que menciona la Torah con estos dos términos, en realidad estos dos términos es uno mismo. La diferencia es simplemente que el seor era una masa que se utilizaba para leudar otras masas y el hametz es simplemente una masa fermentada en un nivel muy sencillo. Entonces, o también puede ser, aunque no sea una masa, puede ser harina misma que se le echó agua, puede ser los granos mismos que se dejaron en agua y por lo tanto se fermentaron. Esto puede ser también hametz. Entonces, esto es la definición de hametz en Pesaj y de seor. Hametz son cualquiera de estos 5 granos, ya sea los granos mismos, hechos en harina o hechos en masa, que se dejó el tiempo suficiente para fermentar y en esto se vuelve hametz. Seor es esta masa que se dejó fermentar por mucho tiempo y que esta masa agria, esta masa madre, como se le llama en las panaderías, ayuda a la fermentación de otras masas. Y por otro lado, la matzá se hace de la misma manera, solo que no se dejan fermentar estos 5 granos. Entonces, cualquier otra cosa, no importa que también se fermente, no importa que le llames levadura, si no tiene estos 5 granos, entonces no está prohibido en Pesaj, está completamente permitido en Pesaj. Incluso los mismos granos no están prohibidos, solamente están prohibidos cuando entran en contacto con agua y se dejan fermentar. La mayoría de las harinas hoy en día asumimos que están pasteurizadas, que es lo que sucede para que duren un poco más de tiempo sin agusanarse. Se les pasteuriza con agua a altas temperaturas, por lo cual podemos asumir que las harinas normales que tenemos de trigo o de cualquier otro tipo de cosas se considera que también son hametz porque entraron en contacto con agua. Si tienes una harina que tú mismo hiciste y que por lo tanto sabes que no entró en contacto con agua, no tendrías ninguna razón por la cual deshacerte de ella en Pesaj. Y otra cosa, ¿qué es Shibolet Shual? Sobre esto hay mahloket. Aquí en esta traducción que tengo yo aquí enfrente de mí va a decir avena. Sin embargo, hay varias opiniones como aquí el Rambam mismo. Se entiende del lenguaje del Rambam que el Rambam no creía que era avena, porque cuando te dice Shibolet Shual, no te lo trae nada más como si nada, te le dice que son Shloshet Mine Aseurim, 3 tipos de cebada. Entonces, obviamente, la avena no es un tipo de cebada. Entonces, podemos entender de esto que la avena, para el Rambam, avena no era uno de los 5 granos que menciona la Torah. Sin embargo, es Rashi el que trae esta opinión. Por lo tanto, obviamente, existe un mahloket y uno tiene que abstenerse también de comer avena o cualquier cosa con avena, pero también tiene que tener cuidado porque la misma prohibición que hay en hametz es el mismo precepto que hay de comer matzá. Entonces, si estos granos están prohibidos como hametz, con estos granos solamente puedes cumplir la mitzvah de comer matzá. Entonces, si hay personas que tienen problemas para digerir el gluten y piensan que comiendo matzá de avena puede ser una solución, consulten con su rabino porque hay rabinos muy grandes que opinan que esto no te va a servir de nada y por lo tanto debe haber otras soluciones para buscar porque la avena no es una solución para los 5 granos de la tierra de Israel. Entonces, esto es como tal la salahot de Pesaj. Esto es una de las cosas más importantes que tienes que saber para saber, uno, qué es hametz y cómo identificar cuál es el hametz. Entonces, y dos, para saber cuál es la matzá. Nada más, entre paréntesis, por ejemplo, las pastas de espagueti, este tipo de cosas, obviamente son hametz porque son hechas con trigo y se muelen. Hay muchas cosas que a veces no tenemos. La cerveza es una cebada que es una mezcla de hametz, pero es hametz también, entonces también se tiene que deshacer. Hay muchas cosas que luego no sabemos que son hametz, pero tenemos que tener clarísimo este concepto para poder cuidar Pesaj correctamente y también tenemos que tener mucho cuidado de la matzá que compramos para que sea una matzá que es correcta de acuerdo a la halajá con estos 5 granos y que no haya dejado fermentarse, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir subiendo más videos como estos. Comparte para que más personas se puedan beneficiar de un conocimiento que trato de hacer concreto. Y si tienes preguntas, no dudes en hacerlas en los comentarios en cualquiera de las plataformas que tenemos.